El tema del día de hoy, energía eléctrica. Para adentrarnos al tema de electricidad, principios y consecuencias, primero debemos tener muy en claro algunos conceptos básicos, como lo son los siguientes. Potencia. Entendamos como potencia a la proporción por unidad de tiempo o ritmo con la cual la energía eléctrica es transferida por un circuito eléctrico, es decir, la cantidad de energía eléctrica entregada o absorbida por un elemento en un momento determinado. La unidad en el Sistema Internacional de Unidades es el vatio o el watt. Energía. Entendamos por energía a la capacidad que se tiene para realizar un trabajo mecánico. Para entender el concepto de potencia y energía, pongamos de ejemplo un automóvil de 4 cilindros y un camión de 8 cilindros que van a viajar hasta Veracruz. Es decir, aproximadamente van a recorrer unos 400 kilómetros. En apariencia, ambos van a gastar la misma energía. ¿Pero realmente será así? Pues bien, vamos a ver qué aspectos nos van a hacer ver si es verdad o no. Primeramente, el consumo de gasolina será menor en el vehículo de 4 cilindros que en la camioneta de 8 cilindros. Esto debido a que la camioneta tiene un motor muy grande, aparte de que es muy pesada. Su consumo de gasolina será mucho mayor porque se requiere la gasolina para darle la energía a los automóviles. Así entonces, el costo por usar una camioneta será mucho mayor que el de llevar un auto más pequeño. Y si a esto le agregamos que hay calles en malas condiciones, topes, baches, subidas, curvas, etc., el costo por viajar en la camioneta será incrementando, ya que ésta irá gastando mayor cantidad de gasolina para poder dar mayor cantidad de energía. Así entonces, en conclusión, la energía será el consumo total de gasolina gastada por cada vehículo, y para este ejemplo, el camión será el que gaste mayor cantidad de energía, es decir, gastará más gasolina. Pues bien, algo parecido pasa con la electricidad. Si nuestra intención es iluminar una misma área, digamos un cuarto de 4 por 4 metros con la misma intensidad de luz, utilizando para esto un foco horno de 100 watts, un foco ahorrador de 25 watts o un foco LED de 15 watts, aquí observaremos que la potencia que necesitará cada foco para lograr alumbrar el cuarto va a ser diferente. Por lo tanto, la energía que consumirán también lo será, ya que su eficiencia para producir luz es diferente entre ellos. Para entender lo anterior, primero tenemos que tener en cuenta lo siguiente. La intensidad de luz se mide en lúmenes, entendiendo como lumen a la unidad del Sistema Internacional de Medidas para medir el flujo luminoso, una medida de la potencia luminosa emitida por la fuente. Mientras que el flujo luminoso se diferencia del flujo radiante, en que el primero contempla la sensibilidad variable del ojo humano a las diferentes longitudes de onda de la luz, y el último involucra toda la radiación electromagnética emitida por la fuente según las leyes de Wien y de Stefan Boltzmann, sin considerar si tal radiación es visible o no. El lumen es definido en su relación con la unidad de intensidad luminosa, la candela, y la unidad de ángulo sólido, el estereoradián. Volviendo al ejemplo anterior, sin importar si los focos se prenden por un lapso igual de tiempo, el consumo de energía será diferente, aunque iluminen la habitación prácticamente igual. Así entonces, los focos consumirán lo siguiente. El foco horno de 100 watts consumirá 100 watt horas.
El foco ahorrador de 25 watts consumirá 25 watts horas y el foco LED de 15 watts consumirá 15 watts horas. Comparando el ejemplo de los focos con el de los carros, nos damos cuenta que el foco horno consume mayor cantidad de energía que el foco ahorrador, mientras que el foco ahorrador consume más que el foco LED. Esto debido a que consumen diferentes cantidades de energía para poder dar la misma potencia. Para calcular el consumo de energía eléctrica se debe de multiplicar la potencia por el tiempo de consumo, quedando la expresión de la siguiente manera. Potencia dada en watts multiplicada por la longitud de tiempo dado en horas, y esto nos dará la energía consumida. Pongamos como ejemplo los siguientes. Teniendo en cuenta de que un foco horno de 100 watts, un foco ahorrador de 25 watts y un foco LED de 15 watts iluminan exactamente la misma área. Pero bien, vamos a calcular ahora la potencia que gasta cada uno. Si dejamos prendido un foco horno de 100 watts por 5 horas, el consumo de energía será 100 watts por 5 horas, 500 watts horas. Si dejamos prendido un foco ahorrador de 25 watts por las mismas 5 horas, el consumo de energía será de 25 watts por 5 horas, 125 watts horas, que es menor a lo del foco horno. Y ahora bien, si dejamos prendido un foco LED de 15 watts por 5 horas, el consumo será mucho menor. Si multiplicamos 15 watts por las 5 horas, tendremos 75 watts horas. Con esto último observamos que de los tres focos, el foco LED nos va a ahorrar mucha energía y esto se va a ver reflejado en la parte económica, teniendo en cuenta que cualquiera de los tres focos van a alumbrar exactamente igual, ya que sus potencias son equivalentes entre sí. También se pueden usar múltiplos del watt hora, como el kilowatt hora, que representa 1000 watts hora, o también comercialmente se utiliza el megawatt hora, que representan 1.000.000 de watt hora. Así entonces, la energía eléctrica es la forma de energía que resulta de la existencia de una diferencia de potencial entre dos puntos, lo que permite establecer una corriente eléctrica entre ambos cuando se les pone en contacto por medio de un conductor eléctrico. La energía eléctrica puede transformarse en muchas otras formas de energía, tales como la energía lumínica, o también llamada luz, la energía mecánica o la energía térmica. Ahora bien, ¿qué es la corriente eléctrica? Pues bien, la energía eléctrica se manifiesta como corriente eléctrica, es decir, como el movimiento de cargas eléctricas negativas o electrones a través de un cable conductor metálico como consecuencia de la diferencia de potencial que un generador esté aplicando en sus extremos. Cada vez que se acciona un interruptor, se cierra un circuito eléctrico y se genera el movimiento de electrones a través del cable conductor, las cargas que se desplazan forman parte de los átomos de las sustancias del cable, que suele ser metálica, ya que los metales, al disponer de mayor cantidad de electrones libres que otras sustancias, son los mejores conductores de la electricidad. ¿Qué hay de las fuentes de energía eléctrica? Pues bien, la energía eléctrica existe libre en la naturaleza de manera aprovechable. El ejemplo más relevante y habitual de esta manifestación son las tormentas eléctricas. La electricidad tampoco tiene una utilidad biológica directa para el ser humano, salvo en algunas aplicaciones muy singulares, como pudiera ser el uso de corrientes en la medicina.
terapias electroconvulsivas, resultando en cambios normalmente desagradables e incluso peligrosas según las circunstancias. Sin embargo, es una de las más utilizadas, una vez aplicada a procesos y aparatos de las más diversas naturalezas, debido fundamentalmente a su limpieza y a la facilidad con la que ésta se genera, transporta y convierte en otras formas de energía. Para contrarrestar todas estas virtudes, hay que reseñar la dificultad que presenta su almacenamiento directo en los aparatos llamados acumuladores. La generación de energía eléctrica se lleva a cabo mediante técnicas muy diferentes. Una de ellas son las que suministran las mayores cantidades y potencias de electricidad, aprovechando un movimiento rotatorio para generar corriente continua en un dínamo o corriente alterna en un alternador. El movimiento rotatorio resulta a su vez de una fuente de energía mecánica directa, como puede ser la corriente de un salto de agua o la producida por el viento o de un ciclo termodinámico. En este último caso se calienta un fluido al que se hace recorrer un circuito en el que mueve un motor o una turbina. El calor de este proceso se obtiene mediante la quema de combustibles fósiles, reacciones nucleares y otros procesos. La generación de energía eléctrica es una actividad humana básica, ya que está directamente relacionada con los requerimientos actuales del hombre. Todas las formas de utilización de las fuentes de energía, tanto las habituales como las denominadas alternativas o no convencionales, agreden en mayor o menor medida el ambiente, siendo de todos modos la energía eléctrica una de las que causan menor impacto en el medio ambiente. Bien, hay que considerar que la electricidad no es perfecta. Se tiene lo que se conoce como el apagón eléctrico. Un corte de energía se define como una condición de tensión cero en la alimentación eléctrica que dura más o menos 2 ciclos. Puede ser causado por el encendido de un interruptor, un problema en la instalación del usuario, un fallo en la distribución eléctrica o un fallo de la red comercial. Esta condición puede llevar a la pérdida parcial o total de la energía eléctrica. Ya para finalizar, vas a realizar la siguiente actividad. Apoyándote en cómo se realizó la investigación de la presentación que acabas de observar, ahora tú investiga en revistas científicas, en cuadernos o en internet e ilustra en tu cuaderno las características principales de lo que es la baja tensión, la mediana tensión y la alta tensión. Tomarás foto de la actividad y me la mandarás a mi correo. Que tengas buena tarde.